Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado proclamando que Él sea glorificándose en medio nuestro, que Él descienda con su poder y con su gracia y obre lo que solamente Él puede hacer. ¿Sí? Hay cosas que podemos alcanzar, que podemos lograr por nuestros esfuerzos, por la ayuda de la medicina, de tantas maneras, pero hay cosas que se refieren a nuestra vida espiritual que solamente Dios las puede obrar, que Dios puede operar, que Dios puede llenar, que Dios puede restaurar, que Dios puede sanar. Por lo tanto, cuando le pedimos que Él se glorifique, le estamos pidiendo todo eso, ¿sí? Que Él se enseñoree en nuestros corazones y que su gloria sea la que esté manifestándose en cada uno de nuestros corazones. En la antigüedad habían altares, se edificaban altares de piedra, luego después hubo un tabernáculo donde había un altar para los holocaustos, donde había un lugar para lavarse, un lugar santo. Todo eso ahora está aquí en nuestro corazón. Y esa gloria que descendía en una forma visible sobre el tabernáculo, que era como una nube que impactaba y que atemorizaba al pueblo, hoy es lo que puede producirse en nuestro corazón. Cada vez que nos encontramos y adoramos el nombre del Señor, Él puede provocar ese impacto que en lo físico se daba con una nube, pero ahora no es una nube, es su misma presencia obrando en nuestro corazón. Amén. Que Dios se glorifique. Les voy a invitar, vamos a meditar en la palabra, y les voy a invitar que abra su Biblia en la carta de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los dos últimos versículos del capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos una vez más, porque estamos aquí, Señor, en este lugar físico, reunidos en tu nombre, pero en lo espiritual hemos levantado, Señor, adoración a ti, Señor. Y cada vez que había alguien en la antigüedad que levantaba un altar de adoración, tu presencia era manifiesta, como estábamos proclamando en esta canción, Señor. Reconocemos que no hay nadie como tú, Señor. Nadie que nos pueda amar como tú nos has amado, a pesar de nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestros errores. Aún sabiendo que en innumerables ocasiones te fallaríamos, tú decidiste amarnos, Señor, a tal punto de enviar a tu Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar y cargara con nuestras culpas y pecados, Señor. Gracias, Señor. En verdad, ¿quién podría decir que hay alguien más que se pueda comparar a ti, Señor? Gracias, Señor, porque hemos estado en armonía, nos hemos puesto de acuerdo, te hemos adorado, hemos cantado tu nombre, hemos exaltado, Señor, y hemos estado resaltando estas verdades, Señor, que de tu amor y de que tú eres nuestro bendito Señor,
de quien dependemos, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar y también porque nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Sea tú guiando mi pensamiento, mi palabra, Señor, mi corazón en este día, para que pueda transmitir este mensaje, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Prepara, Señor, cada corazón en el sentido de que sea tu Espíritu Santo tocando y afirmando la palabra y trayendo al corazón, a la mente, aquellas cosas que tal vez no pueda expresar con mis labios, pero que sea tu Espíritu, Señor, revelándolas en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vamos a la historia del Antiguo Testamento y leemos tantos hechos extraordinarios y tantas falencias, especialmente del pueblo de Israel, no sé si habrá una historia en la que nos haga sentir en una posición virtuosa, digamos, al compararnos con Israel, como cuando ellos construyeron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Fabricaron, crearon ese becerro. Por ahí pensamos, qué ingenua esta gente, ¿cómo creen? Porque claro, Moisés estaba en el monte recibiendo instrucción de Dios y tardaban en bajarse, se desesperaron y le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos ayuden, que nos amparen, que nos sostengan en este peregrinar en el desierto. Y bueno, se pusieron de acuerdo, trajeron oro y todas aquellas alhajas con la cual fundieron un becerro de oro y lo adoraron. Entonces cuando leemos todo eso decimos que qué desastre Israel, qué bárbaro, ¿cómo creen que un Dios hecho de un metal que ellos mismos proveyeron y fundieron les podía ayudar, les podía sostener, que ofrendarle, que danzar alrededor de esa imagen, de ese ídolo podía traerles alguna bendición a sus vidas? ¿Lo pensamos o no lo pensamos? ¡Qué pavos!, ¿no? Oh, los israelitas. Ahora, ¿qué pasaría si la gente de ese tiempo viniera hoy y observara los ídolos que hay hoy a nuestro alrededor? La moda, ¿sí? La vestimenta, la música, las pantallas, los celulares, las redes sociales, la política, las amistades, el trabajo, la comodidad, el placer, etcétera, etcétera. Probablemente ellos dirían, bueno, tiene más sentido el becerro nuestro que estas cosas que hay hoy, ¿sí o no? El ser humano hoy por hoy cree ser más sofisticado y vemos a la gente de la antigüedad como ignorante, no tenían conocimiento científico, así que todo lo que era de un origen no natural lo tomaban como un dios. Pobre era porque no tenía conocimiento, pero hoy tenemos todo un conocimiento científico, tecnológico, pero el corazón del ser humano sigue funcionando de la misma manera y nos seguimos postrando ante diferentes ídolos. Nos seguimos inclinando. Cuando leemos los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios da? No tendrás. Alguien dijo, cualquiera de los otros mandamientos que son violados, para violar cualquiera de los otros, primero hay que violar el primero, ¿sí? No es por casualidad que esté en ese primer lugar.
Entonces, es posible que no nos arrodillemos ante una estatua, pero, por ejemplo, en la época de los apóstoles, en la época del apóstol Juan, se arrodillaban ante Afrodita. Y hoy, ¿quién se va a ir a arrodillar ante Afrodita si levantaran ese ídolo otra vez? Pero hay mucha gente, tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como gente de mayor edad, que tienen una preocupación desmedida por su imagen, ¿sí o no? Una preocupación desmedida, que caen en depresión, gastan fortuna por mejorarse. A veces, hermano, más que mejorarse, se deforman. ¿Has visto las personas? Hombres y mujeres, cómo se deforman, cómo pierden la gracia, la hermosura natural o la belleza natural. Y bueno, y es así que vemos hombres y mujeres que están tatuados por todos lados, que tienen esto y aquello, un culto a lo exterior, a lo externo, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que hay otro tipo de ídolos, pero que el problema está en el corazón del ser humano, y que nos seguimos inclinando, y que incluso como hijos de Dios podríamos llegar a levantar algún ídolo, puede llegar a levantarse algún ídolo en nuestro corazón. Cuando leemos esta carta de Juan, la primera, la segunda, nos damos cuenta, hermanos, que está escrita en un contexto. Recordemos que fueron escritas, o si no lo recuerdo, yo le informo que fue escrita después de la destrucción de Jerusalén, o sea que más de 70 años después de Cristo. Y en esa época había una fuerte influencia del gnosticismo. Y los gnósticos decían que todo lo que era la materia, el cuerpo y demás era, era malo, esencialmente malo, pero que el espíritu, lo espiritual, era esencialmente bueno. Bueno, y de ahí derivaban un montón de creencias, pero ellos negaban la humanidad y la deidad de Cristo, negaban que Cristo se había hecho hombre, y negaban de que, además de que Cristo era Dios. Cuando hablamos de gnosticismo o de gnóstico con G adelante, ¿no? Gnóstico, viene del griego de gnosis, que es conocimiento, pero no es un conocimiento, digamos, de hechos, conocimiento intelectual. Se habla de un conocimiento revelado. Ese es el peligro, ¿no? Porque los gnósticos decían, hay cosas que son conocidas y les son reveladas a cierto grupo de élite, a cierto grupo de personas, que solamente ellas pueden conocer, y no para todos, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les hago esta introducción? Porque evidentemente vamos a hablar de los ídolos, ¿sí? Pero el contexto en el que está escrito esta carta y la otra carta del apóstol Juan es en un contexto de una fuerte influencia gnóstica, y por eso es que una y otra vez habla, cuando leemos el Evangelio de Juan, ¿cómo empieza? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué siempre afirmando la deidad de Cristo, afirmando la humanidad de Cristo? Porque justamente estaban viviendo en un ambiente donde se negaba todo eso. Pero además había... él escribió esta carta en Éfeso. Ahí en Éfeso, hermanos, era un centro de adoración pagana, había un montón de ídolos. Entonces, por eso él termina esta carta afirmando
lo que los gnósticos negaban. Dice ahí, pero el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué dice? Ha venido. Eso es la encarnación. Cristo se hizo hombre, afirmando, ojo con esta enseñanza rara que niega que Jesucristo se hizo hombre. Porque, claro, ¿cómo puede ser que Dios se haga hombre cuando todo lo que es material, lo que es carne y hueso y material es malo? No podían ellos entender. Pero además dice, ha venido, como hablando de la preexistencia de Cristo, que Cristo es Dios. Y sigue diciendo, y nos ha dado entendimiento, nos ha dado a todos entendimiento. Él nos ha revelado al Padre y nos ha revelado la voluntad del Padre. No necesitamos ningún conocimiento, ninguna gnosis especial. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, nos ha dado el entendimiento, el discernimiento para poder entender y comprender a Dios creador y cuál es su voluntad. Y sigue afirmando, para conocer al que es verdadero. ¿Sí? Es imposible conocer a Dios si no es a través de Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En otra ocasión él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. ¿Sí? Entonces, está afirmando todo esto de Cristo y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estar en el verdadero habla de estar en comunión con Él, y al estar en comunión con Cristo podemos tener comunión con Dios el Padre, porque el único camino al Padre es Cristo, por la obra que Él hizo en la cruz. Y termina diciendo ese versículo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Siempre que se habla de vida eterna se relaciona con Cristo, ¿sí? Entonces, como les decía, el apóstol Juan está afirmando la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, pero termina en el versículo 21 hablando, hijitos, guardaos de los ídolos. En una sociedad con esta influencia agnóstica y también con tantos ídolos, el principal culto, hermanos, estaba en Diana de los Efesios, donde era inmoral el culto que habían sacerdotisas que practicaban la prostitución. Además, ese templo era como un lugar de refugio para los criminales que venían de otras partes del Imperio Romano, así que era un lugar de malas influencias. Y además, en ese templo se vendían las cartas efesias, que eran como fetiches que se compraban y que auguraban buena aventura, buena suerte, una vida bendición, etcétera, etcétera. Entonces, ante todo esto, el apóstol Juan dice, guárdense de los ídolos. Entonces vamos a hablar de los ídolos. Usamos este versículo para introducirnos en algo que es actual, que no es propio de cierta religión, que tiene el hinduismo, el budismo, el propio catolicismo, que tiene un montón de imágenes. Los ídolos han ido variando a lo largo de las culturas y los tiempos, pero siguen estando. Dice que Juan Calvino, uno de los reformadores, dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿sí? Y en cierto sentido tiene razón. Entonces, como nosotros fuimos creados, hermanos, para adorar a Dios, siempre estamos adorando. Esto meditamos una vez en un estudio con el grupo de alabanza. Siempre estamos adorando, siempre nos estamos inclinando, siempre estamos reconociendo que, por supuesto, principalmente debería ser Dios, es quien puede suplir, cubrir
toda necesidad es el primero, la prioridad de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Pero también cuando no lo es, hermano, estamos inclinándonos ante otra cosa. Persona, lugar. Dice, un ídolo es toda cosa, persona, lugar, incluso idea que se coloca en el lugar de Dios, en el corazón, que ocupa el lugar que debería ocupar Dios en el corazón. Entonces, el corazón del ser humano reconoce que necesita algo, a alguien, y como el pecado entró, esa desfiguró, porque la búsqueda del ser humano en principio estaba siempre en Dios. En Dios encontraba identidad, en Dios encontraba propósito, en Dios encontraba bienestar, en Dios encontraba placer. Pero claro, como el corazón es engañoso porque fue afectado por el pecado, entonces el ser humano empezó a generar a levantar diferentes ídolos a lo largo de la historia. Entonces podemos hacernos ídolos del dinero, de una carrera, de la seguridad personal, del éxito, del cuerpo, del placer, del deporte, de la tecnología, del consumismo, de la apariencia, del ego, del yo, de un ministerio, etcétera, ¿no? Hay una palabra en 1 Samuel capítulo 12. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 12. Está hablando en el contexto cuando Israel llegó a la tierra prometida y fue repartida la tierra entre las diferentes tribus. Cuando murió Josué, empezaron a dirigir, a gobernar los jueces, ¿sí? Llamados jueces. Pero el pueblo dice que hacía lo que bien le parecía, era un desorden. Y además de que los jueces fallaron, o el pueblo falló y algunos jueces también falló el sacerdocio, ¿sí? Encontramos la historia de Elí, de sus hijos, cómo mueren. Entonces, ante toda esta situación, el pueblo de Israel veía que iban de mal en peor, porque todo lo que hacían mal, ya sea un juez o ya sea un sacerdote, que eran los que lideraban espiritualmente a la nación, influía en el pueblo. Entonces vieron que los pueblos alrededor tenían reyes y dijeron: nosotros queremos tener un rey que nos guarde, que nos dirija, que nos dé victoria en la batalla, ¿sí? Eso lo puede leer en 1 Samuel capítulo 8 por ahí. Pero en el capítulo 12 el pueblo de Israel se da cuenta que ha fallado, que le ha fallado a Dios, que lo ha ofendido a Dios, un montón de formas, pero una fue pidiéndole un rey. Versículo 19 dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel. Samuel era el profeta, ¿sí? Después de que el sacerdocio falló, que el sacerdote era el que representaba al pueblo ante Dios. Como falló, Dios empezó a levantar profetas. Eran aquellos que hablaban de parte de Dios al pueblo, ¿sí? Entonces, Samuel dice aquí que todo el pueblo le dijo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados, todos los que reconocían la idolatría, el irse tras dioses ajenos, el ofender a Dios, a todos los pecados le hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Se dan cuenta que habían creído que algo que solamente Dios le podía proveer, seguridad, estabilidad, paz, lo querían encontrar en un hombre, en un rey. Levantaron un ídolo. Entonces Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová,
sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. La traducción esta de la Reina Valera se traduce como vanidad. Hay otras traducciones que hablan: no os apartéis en pos de ídolos que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, son digamos, no tienen nada para hacer por ustedes. Ni un ídolo como lo que tienen los pueblos paganos, ni un rey como el que ustedes han decidido tener. Entonces, siempre el corazón del hombre ha intentado encontrar identidad, propósito, bienestar, placer en todo aquello que quiere generar. Bueno, ahora quiero un rey, ahora quiero esto, ahora quiero aquello. Eso me va a dar lo que solamente en el Señor deberían haber buscado siempre. ¿Cuál es el efecto de esto? Vamos a ir ahora a Isaías 19:1. Hay muchos versículos que hablan de idolatría. Vamos a tomar estos que son más específicos. En Isaías 19:1 dice la palabra, la profecía sobre Egipto. Egipto era una nación politeísta, ¿sí? He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Bueno, hay una conexión entre nuestro corazón y las emociones, ¿sí? Y cuando habla aquí en el contexto de los ídolos, habla que lo único que van a producir, tanto lo dijo Samuel como lo está diciendo el profeta Isaías y lo dicen tantos otros escritos del Antiguo Testamento, lo único que van a provocar, en definitiva, los ídolos en nuestro corazón son malas emociones, tristeza, frustración, amargura, porque no pueden hacer nada por nosotros, no pueden hacerlo, porque es poner a algo o a alguien en el lugar que solamente Dios, como proveedor, como creador, como hacedor y sustentador de todas las cosas, puede hacer. ¿Amén? Entonces, como decíamos, todo ídolo es aquello que ocupa el lugar que debería ocupar Dios. Y bueno, hay muchos ejemplos de ídolos. Cuando leemos, por ejemplo, en Génesis 31, que está Jacob huyendo de su suegro Labán, Raquel, la esposa, se había hurtado unos ídolos que tenía Labán, su padre, ¿sí? Y puso en peligro la vida de su padre, porque Dios lo agarró en el camino y le dijo: no lo va a tratar descomedidamente a mi siervo Jacob, Los ídolos son atractivos, pero traen derrota para nuestra vida. Esto lo podemos ver en Josué 7. Habían tenido Josué 6, una gran victoria en Jericó, pero después, con una ciudad pequeña, hermanos, tuvieron una gran derrota. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Acán que había visto dentro de los despojos de ahí en Jericó un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, cosas atractivas como Adán y Eva en el Edén, con el fruto que Dios les dijo que no comieran. Siempre hay atracción, pero nos lleva a fracasar, nos lleva a tener derrota, ¿sí? Todo ídolo que se levante en el corazón nos impide acercarnos al Señor. Recordemos en Lucas 18 cuando había un joven que era un principal, era una personalidad importante y que tenía mucho dinero, mucha riqueza, que se acercó al Señor y le dijo: ¿qué tengo que hacer para estar en el reino de Dios o heredar la vida eterna? Y Jesús le habló acerca de la ley y él le decía: todo esto lo he cumplido desde joven, ¿sí?
Entonces Jesús sacó a reducir un ídolo que tenía en su corazón, que era la riqueza. Bueno, entonces tenés que vender todo lo que tenés y repartírselo a los pobres. ¿Qué hizo? Se volvió triste porque había un ídolo en su corazón. En ese mismo capítulo Jesús habla de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se recuerdan? Estaban orando en el templo. ¿Y qué decía el fariseo? Hacía una oración para exaltarse a sí mismo. Gracias Dios porque yo ofrendo, diezmo, abueto, ok, y no soy como este publicano que está acá, cobrador de impuestos, era un pecador. Pero el fariseo también. Y hablaba Jesús de cómo Dios resiste a los soberbios, ¿sí? en esa parábola. Bueno, el ego, el yo, el orgullo, es un ídolo. Y ya entrándonos más a este tema, ¿cómo podemos identificar un ídolo? ¿Será que tendré un ídolo yo en mi corazón? Uno no piensa en un ídolo, piensa en una imagen, una estatua, una estampa, un deportista, un cantante, puede ser, ¿sí? Pero hay otros que son más sutiles. Hay dos formas de identificar un ídolo, de forma sencilla. Si estamos dispuestos a pecar para alcanzar algo que deseamos, eso habla de que hay un ídolo ahí. Si estoy dispuesto a ofender a Dios, si estoy dispuesto a hacer algo que sé que no tengo que hacer por alcanzar algo que deseo, hay un ídolo ahí en mi corazón. Y también, si peco cuando no alcanzo algo que deseo, es porque había un ídolo o hay un ídolo en mi corazón. Si yo quiero progresar en el trabajo, ¿sí? ¿Está mal progresar en el trabajo? ¿Ascender? ¿Tener un mejor lugar? Por supuesto que no. Pero si para hacerlo yo peco, yo manipulo, yo hablo mal de otros para posicionarme mejor yo, eso es un ídolo. Si le estoy a ¿cuántos pueden estar orando tal vez por una casa propia? ¿Está mal tener una casa propia? Por supuesto que no. Pero ¿qué pasa si Dios no nos responde y se cierran las puertas para tener una casa propia? Y pecamos, criticamos, nos quejamos, nos apartamos del Señor porque no nos respondió. Es porque se transformó en un ídolo. ¿Sí? Entonces, hay tanta cantidad de formas. Vamos a ir terminando, pero ¿cómo identificar un ídolo cuando estoy dispuesto a pecar para alcanzar algo? ¿Cómo identificar un ídolo cuando algo que deseaba y no lo alcancé? Peco porque no lo alcancé. Peco con mis labios, peco con mis pensamientos, peco con mis actitudes. Es porque se había levantado un ídolo. Vamos a hacer 3 grupos para revisar e ir introduciéndonos en que cómo puedo saber yo si tengo algún ídolo en mi corazón. Los ídolos de la identidad, porque una de las cosas que busca el ser humano es sentirse identificado, sentirse con identidad, tener un propósito, ¿sí? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nuestra identidad la encontramos en Él, pero cuando entró el pecado perdimos esa identidad. Entonces el hombre lo empezó a tratar de encontrar en diferentes formas en lugar de Dios. Cada una de esas formas es un ídolo porque está ocupando el lugar de Dios. ¿En qué podemos buscar nuestra identidad si no es en Dios? ¿En una reputación? ¿En un logro académico, profesional, laboral? En ser reconocidos, ¿sí? Siempre como que yo tengo que hacer algo para salir
para dejar una huella acá, pero no lo que Dios haga a través de mi vida, sino que yo tengo que hacer algo para marcar que yo soy mejor. No solo que mente que soy bueno, soy mejor. Porque eso me da identidad, eso me da propósito, eso me da reputación. ¿Sí? Hermanos, cuando no encontramos nuestra identidad en Cristo, podemos levantar ídolos en nuestro corazón. Si hago aquello, si alcanzo aquello, si logro esto, ahí voy a estar plenamente pleno en mi identidad y en el propósito para mi vida. Cuando es en Cristo que esto tiene que ser así. O la aceptación de otras personas, ¿no? Porque si yo logro esto, si yo tengo esto, aquello, me he visto así, me compro esto, aquello, me van a reconocer y me van a aceptar. Eso es buscar la identidad en cosas que no son Dios, y solamente en Él podemos encontrar nuestra identidad. Por otro lado tenemos los ídolos del placer y la comodidad. Estos son muy fuertes en este tiempo. ¿Está mal sentirse bien? ¿Está mal pasarla bien? ¿Está mal estar cómodo en la vida? Porque no es que Dios nos ha llamado a una vida de sufrimiento o de incomodidad. Evidentemente Dios lo va a usar muchas veces a esto para irnos puliendo, porque estamos en un proceso de santificación. Pero no está mal, hermano, el placer, sentirnos bien, estar cómodos. Pero cuando ese placer, esa comodidad me lleva a desobedecer a Dios y a dejar de hacer lo que tengo que hacer, ese placer, esa comodidad se transforma en un ídolo. Amén. Entonces, si yo quiero pasarla bien, pero bueno, está bien, Dios quiere que la pasemos bien, pero si eso me lleva a desobedecer algo que Dios ha dejado escrito en su palabra, un compromiso que yo he tomado delante de Él, ese placer, esa comodidad se transforma en un ídolo en mi corazón, que Él lo ha desplazado a Dios. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. No está mal pasarla bien, no está mal tener comodidad, pero hermanos, si eso nos aparta de la voluntad del Señor, si eso nos hace desobedecer a Dios, nos va a hacer mal, nos va a hacer daño. Y están en tercer grupo los ídolos de poder, ¿sí? El deseo, cuando Dios creó al hombre, lo puso para gobernar, ¿sí? Para sojuzgar la tierra. Pero cuando entró el pecado, eso se transformó en algo dañino muchas veces. El deseo de manipular situaciones, de manipular personas. Entonces, el ejercer el poder sobre otros es algo que se transforma en un ídolo. Nosotros, hermanos, tenemos el ejemplo en nuestra nación. Lo vemos en los gobernantes, los políticos. Cuando el ídolo del poder les toca el corazón, hermano, como el de la avaricia y demás, son insaciables y quieren permanecer, sea del color que sea. Usted mire la historia. Ahora puede ocurrir a nosotros también. Esposos que quieran manipular a la esposas que quieran ejercer poder inadecuadamente sobre los esposos, padres sobre los hijos sobre los padres, sobre las amistades, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Juan le dice a los hermanos, a los que le dirigen la carta, guárdense de los ídolos, también nos está hablando a nosotros, de los ídolos que hay actualmente, que se levantan y que son tan fuertes, ¿sí? Tenemos que tener claro que nuestra identidad, que vivir bien,
vivir confortable y demás, pasa primero por una relación correcta con nuestro Dios. Nadie, nada ni nadie debería desplazar esto de nuestros corazones. Adán y Eva, hermanos, fueron las únicas personas, ¿sí? A menos que antes de pecar hubieran tenido algún hijo, pero no podemos asegurarlo. Pero las únicas personas que tuvieron un corazón completamente satisfecho, que gozaron la comunión íntima con Dios, que no tenían su corazón dividido, que no sabían ni qué era lo que era un ídolo, ¿sí? Que tenían paz total, que cualquier inquietud podían recurrir al Señor, había una intimidad plena con el Señor. Pero sabemos que por causa del pecado, hermano, cuando decidieron darle la espalda a Dios, esto se perdió. Entonces, a partir de ahí, el ser humano ha tratado de buscar identidad, placer, bienestar en todas las cosas que él mismo genera, y que ha llevado a la humanidad a que estemos donde estamos, y con un montón de tecnología, de avance, de mejoras, y una mejora en el bienestar y demás, hermanos, pero seguimos en un mundo que se está autodestruyendo, ¿sí o no? Entonces hay que trabajar en los ídolos que pudiera haber en nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que corregir la adoración de nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Entonces tenemos que volvernos en adoración al Dios verdadero. Tenemos que postrarnos ante Él. Tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que reconocer y pedirle que nos dé discernimiento para que podamos ver si en nuestro corazón hay algún ídolo que se haya levantado. Y no es algo tan fácil, porque siempre lo queremos esconder, no queremos reconocer. Tenemos que examinar nuestros pensamientos, ¿sí? ¿En qué cosas pensamos? ¿En qué cosas, cuando soltamos nuestra imaginación, qué son lo que ocupa mucho lugar en nuestros pensamientos? ¿Qué es? ¿En qué actividades consumimos más nuestro tiempo? Más allá de las que son normales, de responsabilidades. ¿En qué gastamos nuestro dinero? Luego de pagar todas las deudas, ¿sí?, que tenemos y demás, que siempre están. Termina uno de pagar la última y ya viene la del mes próximo. Pero, ¿qué hacemos con el resto? Si queda resto, ¿sí? ¿Cómo invertimos? Nuestra vida de oración, ¿cómo está nuestra vida de oración en el sentido de que qué pasa cuando Dios no nos responde? Cuando Dios no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, o no nos suple lo que le estamos demandando. Nos enojamos con Él, nos resentimos, dudamos de su bondad, dudamos de que Él realmente quiere lo mejor para nuestras vidas, dudamos de que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dudamos que aunque Él no nos haya dado lo que le hemos pedido, podemos ser plenos en Él, en identidad, en bienestar. O eso que le estamos pidiendo, si no lo tenemos, nuestra vida se cae a pedazos. Tenemos que examinar nuestras relaciones, ¿sí? ¿Quién es la persona que más amamos? ¿Quién es la persona a la que más queremos agradar? ¿Hay alguna amistad, alguna relación que nos aleja de Dios? Y hay que ver estas cosas, hermano. Yo obviamente que amo a mi esposa, hermano, pero
ella no puede ocupar el lugar que ocupa Dios. Y no significa que la ame menos, porque mientras más ame a Dios, más voy a aprender a amar a mi esposa como Él la ama, con amor ágape, ¿sí? Tenemos que examinar nuestras emociones, cuáles son nuestros temores, nuestras mayores esperanzas, qué nos hace estar extremadamente enojados o tristes, qué tenemos temor de perder o no alcanzar. Todo este tipo de preguntas, hermanos, nos hacen ver si no hay algo que se ha levantado como un ídolo, que si no tengo, no lo alcanzo, no lo logro, pasaré inadvertido por la vida. ¿Qué es lo que nos preocupa? Etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, tenemos que orar al Señor para que nos ayude a identificar todo ídolo que pueda haberse levantado en nuestro corazón. Y será nuestra tarea, hermanos, eliminarlo, pedirle ayuda al Señor y decir: Señor, ayúdame a derribar, porque quiero serte fiel a ti solamente. Amén. No debemos permitir que nada, ni siquiera algo bueno, porque ¿cuál era el problema, por ejemplo, de Israel? ¿El becerro de oro? ¿Qué podía hacer el becerro de oro? Vaya a saber qué le habrán hecho después, si lo habrán vuelto a fundir. ¿Qué es lo que habrán hecho con eso? Pero el becerro podía hacer algo. No, el problema está en el corazón del hombre. Ese es el problema. Porque las imágenes no pueden hacer nada, porque son imágenes. Los ídolos no pueden hacer nada, porque son ídolos. Pero el tema es lo que pasa en el corazón. Entonces, no debemos dejar que nada, ni siquiera las cosas buenas, tomen el lugar que Dios tiene que tener en nuestro corazón. Amén. Porque cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, vamos a tener el problema, vamos a sufrir, van a venir sentimientos feos, vamos a tener que lidiar con las consecuencias, porque no hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios y que nos pueda dar satisfacción. Ahora, todo lo bueno que Dios nos concede, toda la bendición que derrama sobre nuestras vidas, ¿las tenemos que disfrutar? Por supuesto que sí, de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado y a sus principios. Pero cuando nos salimos de los lineamientos de Dios en su palabra, está hablándonos que tenemos tal vez un ídolo que nos va a hacer daño. Guarda, hijitos, guardados de los ídolos. Dios nos pide en este tiempo que tengamos cuidado. Hay una gran sutileza, ¿sí?, en las formas de idolatría que se levantan en estos tiempos. No son las mismas. Hoy no, ¿quién va a rendirse ante una imagen? Todavía hay personas que su buena voluntad, por su enseñanza y sus tradiciones, siguen creyendo algunas cosas, pero saliendo de esas personas que evidentemente necesitan conocer la palabra del Señor para volverse a Dios, que no necesita ningún intercesor, ningún intermediario. Dios es todopoderoso y el Creador. Podemos a través de Cristo tener acceso a Él. Pero también hay otra forma, ¿sí? Hay otra forma. Las ocupaciones, el trabajo, el deporte, el cuidado del cuerpo, todas cosas que en sí no son malas, pero que pueden transformarse en un ídolo si desplazan al Señor en nuestro corazón, si nos hacen desobedecer a Dios para darle lugar a ese ídolo. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta época. Durante muchos años yo pensé, bueno, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay temas que ni hay que hablar. ¿Para qué vamos a hablar de los ídolos, de idolatría, si no tenemos imágenes? Porque siempre el concepto fue las imágenes, ¿sí? Las estatuas, las figuras y demás. Pero cuando vemos el libro de Apocalipsis, hermanos, y una de las cosas que Dios remarca es justamente la infidelidad, poder ir tras otros dioses, que tal vez no sean imágenes, pero sí que sean ídolos, que han ocupado nuestro corazón, el lugar
que tendría que solamente Dios ocupar. Amén. Que podamos orar en este tiempo para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a discernir si algún ídolo está ocupando nuestro corazón. Invito a que se coloque y vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias porque encontramos en la Escritura, Señor, en esta carta del apóstol Juan, una recomendación, una enseñanza que habla de guardarnos de los ídolos, Señor. Y no se lo está hablando a gente que estaba fuera del cuerpo de Cristo, le está hablando a la iglesia. Porque, Señor, el corazón del ser humano siempre tiene la tendencia a levantar ídolos. Señor, y muchas veces idolatramos a las personas, idolatramos lugares, idolatramos líderes. Señor, y cuando vamos a la palabra, tú nos enseñas que nadie puede ocupar el lugar, que solo tú tienes que ocupar, de nuestra fidelidad, de nuestra devoción, de nuestra consagración. Adán y Eva pueden ser los únicos que nunca, antes de caer en pecado, tuvieron un corazón dividido, que no tenían, que todo lo encontraban en ti. Podían disfrutar de la creación, del lugar hermoso, podían descansar, sentir placer el uno con el otro, de una manera correcta, Señor, porque estaban sujetos a tu voluntad. Cuando se apartaron de ti y decidieron dirigir sus propias vidas, Señor, allí empezó el tema de levantar ídolos. Y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Señor. De una u otra manera, Señor, el hombre ha tratado de encontrar seguridad, de encontrar ayuda, de encontrar cobertura, de encontrar en cosas creadas, imaginarias muchas veces. Y hoy, Señor, nos encontramos con una cantidad de ídolos que en esa época ni siquiera habían, porque los que habían eran o los astros o imágenes creadas por el ser humano, talladas por el hombre. Pero hoy nos encontramos con un montón de ídolos, de personalidades, de influencia, de política, en lo deportivo, en cuanto al cuerpo, a lo exterior, Señor, en cuanto a la tecnología. Un montón de ámbitos en donde se pueden levantar ídolos. ¿Y cómo nos damos cuenta? En lo que pensamos, en lo que ocupamos nuestro tiempo, en lo que ocupamos nuestros recursos, en lo que tenemos temor a perder, en lo que ocupamos mucho tiempo de emocional. Y cuando alguna de estas cosas, Señor, hace que te desobedezcamos, que te demos la espalda, que te dejemos de priorizar, Señor, nos lleva a inclinarnos ante eso. Y eso es idolatría, Señor. Y a ti no te agrada, Señor. Y por eso en esta noche tú nos hablas de esto, un mensaje que no es anacrónico, es para el tiempo que vivimos hoy. Señor, danos discernimiento, Señor, para que podamos reconocer si hay algún ídolo que se ha levantado en nuestro corazón, Señor. Señor, líbranos, Señor. Líbranos de tener un corazón dividido, Señor. Queremos que tú seas el centro, Señor. Queremos que tú seas la persona más importante.
Que tú seas en quien encontramos identidad, que tú seas en quien encontramos el verdadero placer, el verdadero disfrute, Señor, de todas las cosas que tú nos has concedido. Que tú, Señor, sea el que nos brindes el bienestar, Señor, porque ese bienestar no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera de nuestro corazón, el tener comunión contigo, Señor. Y como decía el apóstol Juan, eso lo encontramos en Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a no confundirnos, Señor, a no darle lugar en nuestro corazón a todo aquello que desplace, Señor, y que desplace nuestra consagración a ti, que desplace nuestra entrega, Señor, total. Tú nos pides todo, Señor. Es muy probable que a aquel varón que tú llamaste amigo tuyo, Abraham, él en algún lugar de su corazón haya tenido a Isaac como algo tan, pero tan importante, que tú tuviste que sacárselo de su corazón. Él lo hizo por fe, creyendo que tú harías un milagro. No, estuvo dispuesto a entregártelo, Señor, despojándose aún de lo más amado y sobre quien estaba la promesa. Esa fidelidad es la que tú buscas en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nada ni nadie ocupe tu lugar, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y entonces así vamos a poder disfrutar de una identidad, de un propósito, de disfrutar de todos los beneficios que tenemos como hijos tuyos, y también de las bendiciones que provienen del cielo, Señor. Vamos a poder salir adelante a pesar de que nos falten un montón de cosas que hoy son tan importantes en este mundo, Señor, pero vamos a sentir la plenitud en ti, Señor. Pero, Señor, si tú nos aconsejas que si le damos lugar a nuestro corazón a ídolos que te desplazan, Señor, vamos a tener frustración, vamos a tener dolor, porque no pueden hacer nada por nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello, Señor, que está desviando nuestra adoración plena, Señor, de ti. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor. Lo que es, Sí, Señor. es el lugar de mi seguridad.